Sí, profe. Ya, estamos. Entonces hemos visto los flexores, los extensores, y ahora vamos a los separadores, que son dos, el glúteo medio, ¿no es cierto? Y el glúteo menor, realmente considerado siempre el principal separador, el glúteo medio. Em, y cuando hablamos de los aproximadores, están justamente los aproximadores, ¿no es cierto? Los aductores de cadera, que está el aproximador magno, largo, corto y el pectíneo, siendo por supuesto el magno el principal, ¿ya? Y después tenemos los músculos rotadores, que se le llaman los músculos peritrocanterios muchas veces. En este caso, rotadores laterales o externos. Está el obturador externo, el obturador interno, el cuadrado femoral, el piriforme y los gemelos superior e inferior, ya como nos muestra acá en la figura. Generalmente, ¿no es cierto? Uno como que se enfrenta a estos músculos que son rotadores se les llaman los músculos peritrocanterios, que justamente son los encargados de hacer esta rotación, ¿ya? Ahí se ve una imagen un poquito más clara de cómo son estos músculos que permiten, ¿no es cierto?, la rotación. Y tenemos los rotadores mediales, que son el tensor de la fascia lata, el glúteo menor y el glúteo medio. Nótese esto, en los rotadores mediales, ¿no es cierto?, los músculos involucrados en la rotación en medial no es su principal función, ¿ya? Mientras que los músculos que están como rotadores laterales son músculos de pequeña área de sección transversal, pero específicos para la función. Tanto el obturador externo como interno, ¿no es cierto? El cuadrado femoral, el piriforme son músculos justamente que son los peritrocanterios rotadores, son pequeños músculos que van, ¿no es cierto?, desde prácticamente el ilíaco, el sacro, a los trocánteros, a la parte posterior, ¿no es cierto?, del fémur y rotan. No es así como los rotadores mediales, en donde el glúteo menor y el glúteo medio, el tensor de la fascia lata, si bien son músculos que hacen rotación medial o interna, no son los principales, no es su principal función, ¿ya? Y eso tenemos que tenerlo en consideración, es súper importante, porque cuando uno trabaja los rotadores externos, o sea, tiene una tremenda preponderancia porque significa que estoy trabajando unos músculos que son de pequeña área de sección transversal, pero que su conjunto en manera sinérgica generan grandes rotaciones como la rotación externa. Y quiere decir eso, que yo cuando trabajo esta musculatura, la rotadora externa, tengo que tener cuidado, son músculos pequeños, se fatigan muy fácil. Entonces tengo que buscar trabajos que sean de alta repetición y baja carga para generar fortalecimiento. ¿Ya? Vamos a la cinemática pura y dura. Ya, vamos a ir viendo detalles que usted conoce. Me interesa llegar a lo último, que vamos a hacer uno o dos ejercicios de los varios que hay, de ciertos movimientos que vamos a analizar. ¿Ya? Si nosotros empezamos a ver en función de la articulación coxofemoral, vemos los movimientos que tiene, la extensión, la flexión, la rotación externa e interna, ¿no es cierto? Y la abducción y la aducción, o separación y aproximación, como usted lo conoce, pero el libro generalmente sale con la nomenclatura antigua, ¿ya? Em, Cuando nosotros hablamos de la flexión y la extensión, podemos ver que en la flexión tenemos un rango que es de 90 a 120 activo y 145 grados pasivo, es harto rango, ¿ya? Hay una distensión o una acción, ¿no es cierto?, de la mayoría de los ligamentos y hay una tensión de la cápsula posterior, por supuesto. En el caso de la extensión de cadera pura, pura, por favor, porque la extensión de cadera, si uno dice, ¿puedo llegar a más de 20 grados? Por supuesto que puedo llegar a más de 20 grados, pero con contribución, ¿no es cierto?, de rotación ilíaca y sacroiliaca, y además, ¿no es cierto?, de la columna. Em, el rango es de 20 grados, la tensión mayor es del ligamento, ¿no es cierto?, anterior o el iliofemoral que tiene la invertida, y hay una tensión de la musculatura anterior y de la cápsula anterior, ¿ya? Si yo veo esto, hay una acción en términos, oh, perdón, en términos de funcionamiento, hay una acción concéntrica de los flexores y una acción concéntrica de los extensores. Sencillo, usted sabe cuáles son, los acabamos de ver. La gracia está en cuando yo tengo que empezar a pensar los movimientos. Por otro lado tenemos, ¿no es cierto?, la separación. La separación puede llegar a 30, 40 grados, nuevamente, sin considerar ciertas inclinaciones de tronco que pueden haber. Una mayor tensión del ligamento, ¿no es cierto?, eh, pubofemoral y cierta tensión de los músculos aductores, que obviamente limitan ese movimiento. O lo controlan de manera excéntrica, como usted quiera verlo. ¿Ya? Em,
El rango, ¿no es cierto?, en el caso de la aducción es de 25 a 30 grados. Hay una interferencia natural por la extremidad contralateral, extremidad inferior contralateral. Hay una tensión del ligamento isquiofemoral, sus fibras superiores, y también hay musculatura que se tensa, ¿no es cierto? El tensor de la fascia lata principalmente, los músculos abductores, un poquito los glúteos, medio y menor, ¿ya? Eso cuando lo pensamos en las acciones concéntricas, por ejemplo, si pensamos en acción concéntrica de separación, tenemos inmediatamente que pensar en el glúteo medio. Si pensamos en acción concéntrica de la aproximación, tenemos que inmediatamente pensar en el aductor magno, así como en el referente, como el número uno que yo pienso, ¿ya? Y cuando hablamos de las rotaciones, ¿no es cierto? Lo que yo puedo ver justamente es primero el rango de rotación interna es de 35 grados, hay una tensión del ligamento isquiofemoral y tensión del músculo piramidal. Súper importante, por eso genera una elongación hacia rotación interna de este músculo, que muchas veces pasa, ¿ya? Em, ¿Qué otra cosa le iba a mencionar? Bueno, el rango rotación externa es de 45 a 60 grados y una tensión de la mayoría de los ligamentos anteriores. Y si uno piensa en rotaciones internas, tiene que pensar en el tensor de la fascia lata, un poco uno que otro glúteo, pero por sobre todo la rotación externa usted tiene que pensar en el piriforme, los obturadores y los gemelos, en estos conjuntos, los músculos pelvitrocantéricos que se les conoce, ya que son estos músculos especialistas en la rotación externa, de muy baja área de sección transversal, pero de manera sinérgica hacen un gran músculo de rotación. ¿Qué músculos se tensionan en la aducción? Preguntan por ahí, en la aducción. Eso es la aproximación, ¿no es cierto? En la aproximación se tensiona el glúteo medio que es el principal separador. Así como gran músculo que se tensiona. El glúteo menor también, que es otro separador de cadera. Glúteo mayor, algunas fibras también separan. Tensor de la fascia lata también tiene componentes de separación. Y así, ¿ya? Y bueno, usted puede ver acá los rangos de movimiento, ¿no es cierto? Y los tejidos que limitan. Y acá vamos viendo, por ejemplo, en flexión, con rodilla extendida, los músculos isquiotibiales y gráciles tensionan mucho. ¿Por qué? Porque hay una tensión. Recuerde que, mire esto, los músculos isquiotibiales se insertan a nivel de pelvis, limitan esa flexión porque se empiezan a tensar con la musculatura de la rodilla extendida. Con la rodilla flexionada por completo, son las fibras inferiores del ligamento isquiofemoral y la cápsula inferior. En la extensión de 20 grados es por sobre todo el ligamento iliofemoral o el ligamento ni, ¿no es cierto? Y la cápsula anterior. Y hay un músculo en particular que si está cortado también limita la extensión, que es el recto femoral, ¿ya? Y eso ocurre con la rodilla flexionada por completo. Si yo flexiono la rodilla completamente, voy a ver que mi extensión no pasa de los 0 grados, con muchos 5 grados. ¿Y por qué ocurre eso? Porque el músculo recto femoral está muy tensionado, muy elongado y limita por naturaleza la extensión del tejido. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Entonces, acá lo interesante de cadera pelvis es que tengo una zona de muchas inserciones musculares y que tienen influencia en otras articulaciones. Si uno vuelve a la cintura escapular, puede ver que hay muchas inserciones que van desde, ¿no es cierto?, el esternón, la clavícula y todo, pero todas terminan en el hombro. Acá en este caso hay músculos, mucho músculo biarticular, mucho músculo que va ¿no es cierto?, de la cadera o de la cintura pélvica a la rodilla, mucho músculo, ¿ya? Y eso tiene harta influencia en que cómo limitan uno a otro. Bien, vamos a ver cinemática y consideraciones funcionales de la cadera, ¿ya? Quiero que veamos algunos detalles. Por ejemplo, yo voy a hacer ¿no es cierto?, un golpe de patear la pelota jugando fútbol. ¿Qué musculatura se activa? Cuénteme, la imagen de al lado le puede ayudar mucho. ¿Qué musculatura se activa? ¿Y por qué? ¿Y cómo? ¿En qué mecanismo? Empecemos a hacer estos ejercicios. Cuénteme un poquito. ¿Aproximadores, profe? ¿Ya? ¿Cuáles? O sea, los aductores, principalmente los aductores, diría yo. Exacto, pero de la extremidad que está haciendo el pateo, ¿no es cierto? Sí.
También ocurre una activación del aductor de la extremidad contralateral de manera concéntrica para facilitar un poco también la transmisión de fuerza. Pero hay alguien que se activa de manera excéntrica. Clave. ¿Quién puede ser? No es ninguno de los aproximadores. Se lo adelanto. ¿Quién puede ser? Está por ahí. ¿Qué puede ser? En la estrellita, por ahí va. Glúteo medio, correcto. El glúteo medio se activa de manera excéntrica. Imagínense, yo estoy apoyado en una sola pierna, que va a patear algo, y tengo todo mi peso en la pierna izquierda en este caso. Eso significaría que había un drop pélvico, mi pelvis caería hacia un lado. ¿Quién evita que caiga? El glúteo medio, en acción excéntrica, hasta isométrica a veces, pero por sobre todo en acción excéntrica. Hay un tilt pélvico controlado. No es que mi pelvis se caiga, sino que el glúteo medio controla eso. Tremendamente relevante el glúteo medio. ¿Ya? Esos son los análisis que usted tiene. Entonces, claro, hay una acción concéntrica de todos los aductores, incluso algunos aductores contralaterales, pero hay una tremenda acción excéntrica, ¿no es cierto? Concéntrica de los aductores, quería decir, excéntrica, ¿no es cierto? De la musculatura del glúteo medio. ¿Ya? Miren lo que ocurre acá. ¿Cómo podríamos decir que funciona el ritmo lumbopélvico de esta forma en función de de los flexos tensores de cadera? Profe, Diga, debe tener, por ejemplo, los coxales con el sacro deben tener un movimiento simétrico, ¿o no? exacto, tienen un movimiento simétrico. ¿Y qué acción de qué musculatura podríamos tener acá? ¿Flexora o extensora? Flexora, Yo le principalmente. diría que no. Es muy poco lo flexor. ¿Por qué es muy poco? Porque cuando yo llevo el cuerpo hacia adelante, sí hay una pequeña acción flexora, pero ¿quién hace que mi cuerpo se vaya adelante hacia abajo para agacharme, para hacer la flexión anterior de tronco? La misma gravedad, un peso corporal. Hay un vector acá que lo aumento y hace que yo vaya hacia abajo. Hay un rumbo limbo pélvico ipsidireccional, va todo hacia adelante. ¿Y quién está muy activo? Los extensores de cadera, de manera excéntrica, controlan el movimiento. ¿Ya? Si hay al inicio, de hecho uno se pone unos sensores de electromiografía, se puede dar cuenta que cuando voy hacia adelante hay una pequeña flexión, una pequeña activación de los flexores, así como el iliosoas y algo de del recto anterior, pero es como para romper la inercia, como mírenme en la cámara, yo hago como esto y después ya lo mismo, porque es mi peso corporal el que me lleva hacia adelante, solamente. ¿Y quién tiene que controlar que mi peso corporal no se vaya adelante de golpe? De manera excéntrica los extensores de cadera y los extensores, ¿no es cierto? O los erectores espinales de columna, de manera excéntrica. ¿Ya? Al revés, cuando yo voy a un ritmo lumbo-pélvico contradireccional, ¿no es cierto? En donde estoy volviendo a extenderme, a ponerme en posición erecta, ¿no es cierto? Y vuelvo y hay un ritmo lumbo-pélvico contradireccional. ¿Cuál es la principal acción muscular? Pensando en la articulación coxofemoral, por favor. Extensores de forma concéntrica, profe. Correcto. Eso es. Esa es la lógica. El cuerpo humano no gasta más energía de la que tiene que gastar. Yo no voy a hacer una flexión anterior de tronco activa con flexores no, de tronco, como lo son el recto anterior del abdomen y y los flexores de cadera, eh, sino que simplemente rompo la inercia y controlo mi peso corporal a través de la acción excéntrica de extensores. Mi solo peso por el vector de la gravedad. Recuerde que la meta del movimiento humano es poder contrarrestar la fuerza externa y en principal la gravedad. Entonces yo aprovecho la gravedad para que me lleve hacia adelante y después vuelvo. ¿Ya? Vamos, plano frontal, ¿no es cierto? Mire ahí. Existe una concéntrica de aductores cuando yo estoy, ¿no es cierto?, en un apoyo unipodal, pero también existe una excéntrica de los abductores de una pierna y otra.
Entonces, bien interesante. Si yo estoy apoyado, ¿no es cierto?, en una pierna, hay una concéntrica de los abductores, perdón, de los abductores, acá parece que me equivoqué. Hay una concéntrica, ¿no es cierto?, de los aductores y una excéntrica de los abductores, ¿ya? Y súper importante ese balance. Hay un balance que se conoce entre los abductores, ¿no es cierto?, y aductores, y hay un balance entre los mismos abductores concéntrico-excéntrico, ¿ya? Mire, esto ahí es típico. Uno ve ahí el brazo de palanca, puede modelar el brazo de palanca que se genera, todo lo que tiene que aguantar un poquito el glúteo medio. Y es tremendamente relevante. ¿En qué? En la marcha. Mire la siguiente diapositiva. Si yo en la marcha, ¿no es cierto?, no tengo la activación de un glúteo medio capaz de trabajar de manera excéntrica, cuando estoy en un apoyo unipodal, como estoy aquí en la primera imagen, mi pelvis cae. Entonces es la acción, cae más de lo que cae. Naturalmente hay un tip pélvico, pero ¿quién evita que caiga con todo? El glúteo medio. ¿Por qué destaco esto? Porque hay acciones musculares excéntricas, concéntricas de muchos músculos, pero uno va destacando las más comunes, ¿ya? Uno va destacando las más comunes que más se ven y que más se evalúan, ¿ya? Así que eso. Articulaciones coxofemoral, ¿cómo es el rango de movimiento ahí? ¿Cómo lo ve? ¿Ya? Varias cosas y uno empieza a pensar, ¿qué pasa si tengo una flexión de cadera limitada hasta los 90 grados? Chuta, a duras penas voy a poder subir escalera, ¿ya? O de repente no me voy a poder hacer 60 días o no me voy a poder agachar bien. Tengo que tener claridad de los rangos de movimientos para saber qué tareas puedo hacer, ¿ya? Ya, vamos a hacer pequeña actividad, bien breve, de 2 diapositivas, el resto se la dejo a usted como trabajo en casa. Lo que vamos a hacer es que vamos a determinar todos estos puntos que están acá, identificar la actividad, la estructura anatómica que usted analizará, los requerimientos funcionales que tiene esa actividad, los músculos que se involucran, la cadena cinemática, las acciones musculares y las estructuras pasivas, ¿no es cierto?, que están utilizadas. Mire, vamos a una básica. Vamos a esta, una persona que va a subir un step, ¿no es cierto?, y después va a volver a bajar. Básicamente va a subir y va a volver a bajar. ¿Cómo? Pensemos en la articulación coxofemoral. En el punto B, ¿qué acción ocurre en la cadera que está realizando el movimiento, en la cadera móvil? Cuénteme. Flexión de cadera, profe. Flexión de cadera, perfecto. En la cadera contralateral, ¿qué está ocurriendo? Extensión de cadera. No, en el punto B. Quedemos en el punto B. Para yo poder ir de la A al B, ¿qué ocurre? Flexión de cadera, correcto. ¿Qué ocurre en la contralateral? Imagínense, estoy levantando la pie del suelo, estoy quedando con mi extremidad contralateral como única extremidad de apoyo, considerando que la extremidad móvil es la derecha. ¿Qué ocurre? Movimiento asimétrico de la Uno, un articulación. movimiento simétrico, correcto, un movimiento simétrico, y en acciones musculares, ¿qué ocurre? ¿Quién se tiene que activar? Glúteo medio, nunca se lo olvide, para pasar de A a B yo tengo que hacer una flexión activa de cadera derecha en este caso, pero contralateralmente se tiene que activar el glúteo medio para que no haya una caída excesiva del tilt pélvico, de la hemipelvis, ¿no es cierto? Se activa de manera excéntrica, a veces de manera isométrica, ¿ya? Bien, y cuando yo paso de B a C, ¿qué acciones musculares ocurren? Vamos por la pierna derecha, que es la que estábamos analizando. Profe, debería, es que si uno lo ve así a simple vista, pareciera que siguen en una como media flexión, aparte que se realiza una flexión de rodilla, pero Claro, lo que ocurre ahí es, principalmente, ahora ocurre lo contrario. Estoy pasando de B a C, por decirlo así. Estoy haciendo una acción excéntrica del glúteo medio,
pero en este caso de mi extremidad derecha, y además como estoy haciendo un avance de una pierna, estoy haciendo una flexión de cadera, ¿ya? No consideremos rodilla, no hemos visto rodilla todavía, obviamente el movimiento no es aislado. Pero esa es la lógica que yo creo que vea con una cuestión tan simple. En el momento, en cada vez que yo quiero mover una extremidad y despegarla del suelo y quedarme unipodal, tengo que tener en la mente que mis estabilizadores, mis separadores de cadera se van a activar de manera excéntrica, con especial énfasis en el glúteo medio. ¿Ya? Vamos a la siguiente. Perdón. Este. No, oye, acá está. No, esto ya lo habíamos visto. Acá. Perfecto. La persona está en A y va a hacer un movimiento en B. Cuénteme qué ocurre. Una flexión de cadera, profe. Flexión de cadera ocurre, perfecto. ¿Qué más? Solamente describamos el movimiento. No, todavía no describamos acciones musculares. Flexión de tronco también un poco. Hay una inclinación anterior de tronco para mantener el centro de gravedad dentro, ¿no es cierto?, de la base de sustentación. ¿Qué más ocurre? El movimiento a nivel, ¿no es cierto?, de articulación sacroiliac, ¿es simétrico o asimétrico? Profe, no estoy seguro, pero sí, viendo la imagen debería al menos haber una contranotación porque se ve como una rectificación de la columna, al menos en la imagen. No, Entonces, ese detalle de la imagen es difícil de ver si no tenemos una imagen tan precisa. Pero ¿qué cree usted que va a ser? ¿Simétrico o asimétrico el movimiento? simétrico. Simétrico, correcto. Por lo menos para pasar de A a B. Por lo menos para pasar de A a B. ¿Qué más? ¿Qué otra acción más existió? ¿Qué otra muscular? Vamos con las acciones musculares, ¿no es cierto? Yo me estoy haciendo como una flexión. Estoy haciendo una flexión de cadera. ¿Sí o no? ¿La persona llegó a una flexión de cadera? Para tomar debería ser los músculos anteriores del muslo, recto Mira bien, femoral, psoas yo ilíaco. estoy pasando de A a B. Para llegar de A a B, ¿hubo flexión de cadera? Sí, hubo una flexión de cadera porque pasé de estar completamente en posición anatómica a una flexión de cadera bastante pronunciada. ¿Ya? ¿Qué acción muscular ocurrió? Profe, el glúteo medio en excéntrico, ¿no? El glúteo medio no es. ¿Quién puede ser? El psoas ilíaco tampoco. Piense, me fui a hacer una flexión, pero esta flexión ¿fue activa o fue en base a mi propio peso corporal que la gravedad hace contra el suelo? Profe, ¿no puede ser el cuádriceps de forma excéntrica? El cuádriceps efectivamente va de forma excéntrica, pero hay dos grupos musculares más que también van de forma excéntrica, o dos músculos, mejor dicho. Tu compañero acaba de decir uno por el chat. El isquiotibial y el glúteo mayor, estoy yendo hacia una flexión en donde yo no estoy haciendo el esfuerzo físico por moverme hacia la flexión. La inercia de mi cuerpo, mi peso, mi gravedad me está llevando hacia la flexión por naturaleza, porque estoy desplazando el centro de gravedad hacia adelante. ¿Qué ocurre entonces? Alguien tiene que controlar que yo no me vaya hacia el suelo. ¿Quiénes pueden controlar el movimiento hacia la flexión? Los extensores de cadera de manera excéntrica, isquiotibiales, glúteo mayor. Entonces, cuando usted hace una sentadilla en el gimnasio, ¿qué está trabajando? Isquiotibiales de manera excéntrica, cuádriceps de manera excéntrica, glúteo mayor de manera excéntrica, cuando está bajando, cuando sube, por supuesto que es concéntrico. ¿Me entiendo, no? Lo logra ver, es clave que vea esto, porque acá es cuando empezamos realmente a tener las consideraciones importantes de cómo funciona el movimiento y lo que usted ve. Me explico, ¿no? Y tiene aplicaciones clínicas. Señora Juanita, que quiere que quiere, ¿no es cierto?, poder trabajar con sus plantas porque es lo que más le gusta, pero le dice que le cuesta mucho agacharse.
para poder llegar. ¿Qué va a trabajar usted? Va a trabajar glúteo mayor, isquiotibiales, cuádriceps, ¿cómo? De forma excéntrica. ¿Me va siguiendo? Sí, profe, sí, se entiende. Extraordinario. Entonces, eso es lo que usted tiene que poder analizar, ¿ya? Y eso es lo que yo, un poco hoy día, le quería mostrar, ¿ya? Bien, quiero saber de que antes de que terminemos, si hay alguna duda. Profe, ¿esta clase al final va o no va en la prueba de la Le próxima semana? consulto al profesor ahora y yo le respondo a la delegada, ¿ya? Ya. ¿Y vamos a tener otra clase más o esta es la última clase? Esta es la última por calendarización. Lo que queda de rodilla y tobillo seguramente lo vamos a ver en análisis de movimiento humano, ¿ya? Ya, profe. Gracias. Voy a tener la grabación. Recording stopped. Profe, el movimiento de flexión es propio de músculos flexores y no de gravedad. ¿A qué se refiere, Carolina? ¿Está por ahí, Carolina? Que no haya visto su pregunta. ¿A qué se refiere? Bueno, eh, chicos, ¿alguna otra duda más? Chicas. Profe, que yo creo que a lo que se refería que en los dos que vimos, en la flexión de cadera, como que no era de por sí el trabajo de los flectores de cadera, sino que excéntrico de los extensores. Ah, sí, sí, Entonces yo sí. creo que pregunta en cuáles uno trabaja específicamente los flexores de cadera. Y yo creo que es Ah, cuando uno está acostado, yo creo, pues, ¿no? Contra la, o sea, exacto. no O con por la gravedad. ejemplo, cuando yo me pongo de pie, ¿no es cierto? Y hago este movimiento, ahí hay un trabajo activo de los flexores de cadera porque estoy yendo contra la gravedad. Pero si yo estoy haciendo una sentadilla, los flexores de cadera no están trabajando los extensores de cadera. ¿Se entiende? Siempre tienen que pensar que como movimiento humano nosotros tratamos de vencer la gravedad en todo instante. Entonces la gravedad o nos ayuda a la tarea que queremos hacer o es nuestro enemigo. Si yo quiero hacer una sentadilla, la flexión de cadera va a estar favorecida por la acción de la gravedad, porque me va a tirar hacia abajo. Voy a desplazar. Pero si yo quiero levantar la pierna, como la estoy levantando ahora, que es como hacer esto, hacer así, eso, estoy contra la gravedad. Entonces sí tengo que hacer acción concéntrica a los flexores de cadera. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Alguna otra duda más? Profe, entonces rodilla y tobillo no lo veremos en este semestre. Yo creo que no, según la calendarización que mandó el profesor David, que es la oficial, no. Y bueno, eso tiene que ver con la cantidad de pausa y cuando finaliza el semestre, que tienen que estar las notas puestas sí o sí en 2 semanas más, creo. Bien, ¿alguna otra duda? Ya chicos, chicas, entonces. Oye, siempre un gusto hacer clase. Para ser online participan bastante. Y nada, pues, creo que esta es la última clase que nos vemos por ahora. Después vienen las pruebas, usted sabe la prueba de la otra semana. Em, y nos vemos el otro semestre de hacer análisis y ojalá conocerlo en 3D, que yo creo que todos nos tiene un poco cansados la parte como online. Al menos así se siente o se ve aquí. Y eso, pues, algo que decir, ¿no? ¿Sí? ¿No?
Profe, la consulta rápida. Las notas de la prueba anterior aún no están, Ah, ¿verdad? ya, la prueba está 100% corregida, están todas las preguntas corregidas. Falta, ¿no es cierto?, traspasarlo y sacar notas. Así que eso debe estar entre hoy o a más tardar el lunes. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Ya, pues. Que les vaya bien entonces, chicos, chicas. Cuídense y nos vemos. Muchas gracias, profe, cuídese. Nos vemos Gracias, más Chao. adelante. Que le vaya bien. Nos Gracias, vemos profe. adelante. Profe, Que esté gracias. muy bien. Chao, chao.